El Jikook siempre nos da momentos que simplemente no podemos ignorar. Y los celos entre ellos son un tema que ha generado muchas teorías y emociones entre los fans. Uno de esos momentos inolvidables ocurrió en una transmisión en vivo después de una premiación, donde Jungkook era el encargado de transmitir. Pero lo interesante no era solo lo que él hacía, sino lo que pasaba detrás de él. Jimin y Namjoon estaban metidos en su propia conversación, totalmente concentrados el uno en el otro. Y lo más llamativo es que parecían ignorar por completo la presencia de Jungkook. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Jungkook, que estaba enfocado en la transmisión, no pudo evitar girar varias veces la cabeza hacia donde estaban Jimin y Yoon, como si estuviera esperando que Jimin se diera cuenta de que él estaba ahí. Pero no, Jimin seguía en su plática con Namjoon, completamente ajeno a la existencia de Jungkook en ese momento. Y bueno, la cara de Jungkook lo decía todo. No estaba nada feliz con la situación. Es de esos momentos en los que ni siquiera hace falta decir nada porque su expresión lo delata por completo. Pero lo mejor viene después. Justo cuando Namjoon pasa su brazo por detrás de Jimin, la reacción de Jungkook es oro puro. Su cara cambia en un segundo, y aunque intenta mantener la compostura, se nota que la situación no le hace ni pizca de gracia. Sus gestos hablan por sí solos, y es imposible no notar ese mini ataque de celos que parece estar teniendo en plena transmisión en vivo. Y es que, seamos sinceros, no es la primera vez que pasa algo así. Jungkook tiene la costumbre de prestarle especial atención a Jimin, sobre todo cuando alguien más está demasiado cerca de él. Es como si siempre estuviera al pendiente, asegurándose de que Jimin no se olvide de su presencia. Y cuando Jimin no le da la atención que espera, su cara de "no me gusta esto" aparece sin que él pueda evitarlo. Al final del día, el Jikook sigue siendo una de esas conexiones que nunca dejan de sorprendernos. Puede que ellos nunca digan nada abiertamente, pero los momentos como este nos dejan con muchas preguntas y un montón de clips para analizar una y otra vez. Porque si algo nos queda claro, es que cuando se trata de Jimin, Jungkook simplemente no puede ocultar lo que siente. Los celos de Jungkook cuando se trata de Jimin son algo que los fans han notado una y otra vez, porque simplemente son demasiado evidentes como para ignorarlos. No importa si están cerca o a cierta distancia, Jungkook siempre parece tener la mirada puesta en Jimin, como si estuviera atento a cada uno de sus movimientos. Un claro ejemplo de esto ocurrió durante las Olimpiadas de Idols, cuando Jimin estaba practicando para su próxima competencia. Jungkook estaba a su lado, observándolo con los brazos cruzados y una expresión que delataba su total concentración en cada movimiento que hacía Jimin. No era solo una mirada casual, sino una mirada fija, como si estuviera analizando todo lo que hacía, asegurándose de no perder ni un solo detalle. Es de esos momentos en los que, aunque no diga nada, su lenguaje corporal lo dice todo. Pero esto no es algo que haya pasado solo una vez. En otra ocasión, durante un evento, Jimin estaba jugando con Hoseok, completamente metidos en su propio mundo, riendo y disfrutando del momento. Mientras tanto, Jungkook, en la misma pose que en la Olimpiada de Idols, con los brazos cruzados, se mantenía observando cada movimiento de Jimin. Su mirada estaba fija en él, como si quisiera estar en ese lugar, como si deseara ser él quien estuviera compartiendo ese momento con Jimin. Es una expresión que hemos visto muchas veces en Jungkook cuando Jimin está interactuando con alguien más, especialmente cuando esa interacción parece demasiado cercana o divertida. Y si eso no fuera suficiente, hay otro momento que simplemente no podemos dejar pasar. Durante una entrevista, Hoseok, en un gesto completamente espontáneo, acarició el cuello de Jimin. Un gesto que, para cualquiera, podría pasar desapercibido, pero no para Jungkook. Como si tuviera un sexto sentido para estas cosas, inmediatamente volteó y los miró fijamente. No fue una mirada cualquiera, fue una mirada intensa, directa, que hizo que tanto Jimin como Hoseok notaran su reacción. Y lo más curioso es lo que pasó después.
Jimin giró la cabeza para mirarlo, como si sintiera la necesidad de responder a esa mirada, y Hoseok rápidamente soltó a Jimin, como si supiera que a Jungkook no le gustaba la situación. Esas pequeñas reacciones, esos gestos que parecen insignificantes para algunos, son los que dejan entrever que hay algo más en la dinámica de Jikook. Estos momentos no son aislados, sino parte de un patrón que hemos visto repetirse a lo largo de los años. Jungkook tiene una manera muy especial de observar a Jimin, como si siempre estuviera al pendiente de él, como si su atención estuviera automáticamente dirigida hacia él sin siquiera darse cuenta. Y cuando Jimin interactúa con alguien más, especialmente de una forma cercana, es cuando esas miradas de Jungkook se vuelven más intensas, como si quisiera dejar claro que él está ahí, observando, esperando. No podemos decir con certeza qué es lo que realmente siente Jungkook en estos momentos, pero lo que sí sabemos es que su reacción es demasiado natural como para ser una simple coincidencia. Los celos son una emoción difícil de ocultar, y en el caso de Jungkook, su mirada, sus gestos y su lenguaje corporal nos han dejado ver que cuando se trata de Jimin, hay algo en su interior que simplemente no puede controlar. Jungkook no solo demuestra celos cuando se trata de Jimin, sino que, de manera inconsciente, su lenguaje corporal grita a los cuatro vientos que Jimin es suyo. Y es que hay una acción que repite constantemente cuando está cerca de Jimin. Una acción que, aunque parezca sutil, en realidad dice mucho más de lo que podría expresar con palabras. Rodearlo con su brazo, como si quisiera marcar su territorio y dejar en claro que Jimin le pertenece. Este gesto no es algo que haga con todos, ni siquiera con los demás miembros de BTS con la misma frecuencia e intensidad. Pero con Jimin es diferente. Jungkook tiene esta costumbre de pasar su brazo alrededor de los hombros de Jimin en diferentes situaciones, ya sea en entrevistas, detrás de cámaras, en conciertos o incluso en momentos más casuales. Es como si instintivamente sintiera la necesidad de mantenerlo cerca, de asegurar su lugar a su lado. Según el lenguaje corporal, este tipo de gesto puede significar varias cosas, pero en el caso de Jungkook, dos de las interpretaciones más claras son la atracción y la posesividad. Cuando alguien rodea a otra persona de manera firme, especialmente si lo hace mientras observa su entorno, está enviando un mensaje claro. Está marcando territorio. Es una forma de demostrar que esa persona le pertenece de algún modo, que no quiere que nadie más cruce ciertos límites. Y en muchas ocasiones hemos visto a Jungkook hacer exactamente eso cuando Jimin está rodeado de otras personas, como si su cuerpo reaccionara de manera automática y lo reclamara como suyo. Pero más allá de la posesividad, este gesto también transmite una profunda conexión y comodidad. En relaciones donde hay un vínculo fuerte, rodear con el brazo a la otra persona es un signo de confianza, de seguridad y de apego. Es como si, sin necesidad de decirlo, Jungkook estuviera expresando que con Jimin se siente completamente cómodo, que no hay barreras entre ellos y que su cercanía es algo completamente natural. No es un gesto forzado ni algo que haga por simple hábito, sino algo que nace de manera espontánea, como si su cuerpo simplemente reaccionara al estar cerca de Jimin. Lo interesante de todo esto es que Jungkook lo hace incluso sin darse cuenta. Puede que para él sea algo instintivo, pero para quienes observamos desde fuera, es un detalle que se repite una y otra vez, confirmando lo especial que es su relación con Jimin. No importa si están en un ambiente público o privado, si hay cámaras o no, el patrón es el mismo. Jungkook siente la necesidad de rodear a Jimin con su brazo, de asegurarse de que está cerca, de demostrar con sus acciones lo que quizá ni siquiera ha puesto en palabras. Y es que si algo nos ha dejado claro a lo largo de los años, es que su lenguaje corporal nunca miente. Mientras que otras interacciones pueden parecer casuales o parte del fanservice, los gestos de Jungkook con Jimin siempre tienen una intensidad diferente. Sus miradas, su forma de buscar su atención, su manera de reaccionar cuando alguien más está demasiado cerca de Jimin, todo encaja en el mismo patrón. Una mezcla de celos, protección y una necesidad constante de reafirmar su conexión. En conclusión, aunque Jungkook no lo diga abiertamente, su cuerpo lo dice por él.
Con cada abrazo protector, con cada abrazo que pasa alrededor de los hombros de Jimin, con cada gesto instintivo que lo acerca a él, nos está demostrando lo que realmente siente. Porque cuando se trata de Jimin, Jungkook no solo observa, no solo reacciona. Su cuerpo entero se encarga de dejarnos claro que, de alguna manera, Jimin es suyo.